cómo ves la figura de Vladimir Putin? ¿Qué piensas que lo pudo orillar a tomar esta decisión? Porque bueno, hay muchas cosas como su pasado, que él creció en la extinta Unión Soviética, desde que, pues sí, pues él creció pues en algo que ya no existe, entonces podría ser ese sentimiento de pertenencia que tiene sobre la URSS que se dio su disolución en el 91. Yo creo que es una cuestión de poder a fin de cuentas, ¿no? Me parece que creo que a veces ubicamos buenos y malos, blancos y negros, pero en relaciones internacionales, en política, creo que no hay blancos y negros, hay grises, muchos grises, y en este caso, pues me sorprende mucho la figura de Vladimir Putin porque después de Boris Yeltsin, a lo mejor ahorita muchos lo ubican, pero lo ubican muchos ahí como medio borrachín, una figura que la verdad Rusia después de la caída del muro de Berlín, pues sí, obviamente, como dices, se disuelve la Unión Soviética y Rusia estaba ahí como medio perdida en los noventas, ¿no? Pero entra Putin con un pasado de la KGB, alguien que algunos biógrafos, historiadores, gente que conoce su vida, pues habla de que hasta los 25 años vivió con sus papás e incluso dormía en la misma recámara, o sea, un chico que venía de una clase media, media baja, eh, se forma en la KGB y es muy hábil para poder eh, escalar en la política rusa. Entonces creo que pues el 99 asume como presidente interino, después pues asume el poder en el 2000 y de ahí por este periodo que estuvo Medvedev, que fue una cuestión de, está Medvedev, pero él sigue gobernando y después como Era primer ministro, ¿no? En aquel entonces. efectivamente, sí, entonces creo que es como muy interesante cómo también él ha sido hábil en primero, de las primeras cosas que yo recuerdo es que le pegó a los medios de comunicación, o sea, esta cuestión de decir, bueno, el que esté en contra del sistema, pues no va a estar aquí. Entonces empezó a pegarle y creo que ha sido alguien que tiene muy claro eso, su ambición por el poder y que primero lo hizo de forma interna y ya que después de varios años de poder tener este poderío ruso, pues ha hecho cuestiones como lo que pasó en Crimea. Digamos que no es algo aislado, sino que si vamos estudiando la figura de Putin, es alguien que ha sido muy hábil en poder hablar de esta cuestión histórica de la identidad rusa. Yo la semana pasada estuve viendo algunos videos del aniversario de la invasión, todo esto que sucede, y esta cuestión en los rallies, en los meetings de impulsar a los rusos a este sentido de pertenencia, de identidad, de vamos por lo nuestro, como por ahí tú decías, esta cuestión yo siento que es eso, simplemente intereses, poder, sí, el pretexto de la OTAN, de que Ucrania iba a estar cerca de la OTAN y demás, entonces creo que ahí también, sí, me parece que Occidente tiene cierta responsabilidad en querer a lo mejor fortalecer la OTAN, Estados Unidos también se da cuenta de que pues ya tiene que ser otra vez ese líder eh, del que Trump me parece que rompe ese liderazgo con gritos, con pegar en la mesa y realmente no proponer nada, Y luego pero creo que también, ah, adelante sí. sí, luego también, yo metiéndome pues en la figura de Vladimir Putin, veía que, pues sí, o sea, esta habilidad política que tuvo para el exterior de Rusia, y como lo dices, también al interior, yo me metí al tema, por ejemplo, de Chechenia, que muy curioso, llega también Putin y Chechenia trata de aprovechar la disolución de la URSS para también de alguna forma independizarse. Y Vladimir Putin es como muy hábil con Kadyrov, dándole como ciertas concesiones. Kadyrov, el líder de los chechenos o chechenios, como algunos le dicen. Entonces, también el hecho de que se empezó a rodear, como que les empezó a ceder mucho poder a los oligarcas, les empezó a ceder industrias pues clave en Rusia, desde la militar hasta la producción de materias primas, de minerales. Entonces me parece que formó alrededor de él, si bien él por sí mismo es una figura pues poderosa políticamente hablando, pero me parece también que uno de sus grandes aciertos es que adentro de Rusia se empezó a rodear
de gente que lo cobijó, ya sea con su poderío militar o con su influencia económica dentro del país, ¿no? Lo interesante aquí, perdón, que había apagado mi micro, me parece que efectivamente Putin juega muy bien sus piezas, ¿no? Esta cuestión de los oligarcas, la opinión pública, mucho esta cuestión también, yo lo que me viene mucho a la mente es esta cuestión de irse contra los que estén en oposición, ¿no? Incluso recuerdo, creo que este grupo de rock, me parece que se llama Pussy Riot, Pussy Dolls, algo así, como esta cuestión de no estoy de acuerdo contigo, entonces te silencio. Se habla que ha matado a periodistas, a gente opositora, y más allá de la leyenda urbana que sí o que no, la realidad es pues cero tolerancia a lo que sea diferente a lo que yo pienso Vladimir Putin, ¿no? Esta cuestión de la comunidad LGTB, sí, me parece que anteriormente tenía eso, pero no se había peleado con Occidente, ¿no? Tuvimos el Mundial en 2018, eh, Rusia participaba en Juegos Que Olímpicos. está raro eso, ¿no? O sea, como lo platicamos pues en clase sobre que un mundial regularmente sirve como para exponer la cultura, la política, el sistema de cada nación, y suena pues un poco o mucho, muy contradictorio que pues, Rusia se presenta al mundo como una potencia, como alguien que va a intentar ser cada vez más influyente en el tema global, y años después invade un país y le apuesta a todo lo opuesto, o sea, le apuesta a un mundo mucho más multipolar, mucho más nacionalista en el sentido ruso, tratar de hacer que Estados Unidos intervenga lo menos posible dentro del territorio ruso. Entonces, tú por ejemplo, en tu experiencia, ¿cómo lees esta contradicción que a mí me parece, o tú no lo ves como una contradicción? Pues me parece que el tema con toda esta cuestión de la diplomacia, el poder blando, es más lento. Me parece que Rusia jugó esta cuestión de apostarle a... Recuerdo que también tuvieron los Juegos de invierno, me parece que en Sochi. Hubo todo este coqueteo, yo diría, o decir, entramos. O sea, siempre era esta cuestión que creo que los Simpsons bien, muy bien, ¿no? Cuando, según esto, en un capítulo de Los Simpsons, de Stalin revive y vuelven a hacer la Unión Soviética y demás, me parece que siempre ha estado esta cuestión, a diferencia, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Que Alemania, ante cualquier cuestión que huela a nazismo, a Hitler, pues han tratado de cortarlo, ¿no? Y aunque sigue habiendo ahí como algunas llamas del nazismo en Alemania, pues ya no es políticamente correcto. Pero en este caso me parece que Rusia, si bien buscó mayor convivencia con Occidente, pues siempre estaba latente esta cuestión, que no es la primera invasión, ha habido anteriormente, tú conoces mucho el tema ruso, entonces durante el siglo XXI ha habido estas cuestiones militares, ¿no? Que Occidente se ha pronunciado, las Naciones Unidas, pero creo que este es el punto más álgido del conflicto y me parece que Rusia también le apostó a que China iba a ser un aliado más fuerte, ¿no? O sea, creo que también es de análisis geopolítico por Me ahí. parece que ahorita medio está coqueteando más, ¿no? China con Rusia, o sea, parece que en estos momentos está, bueno, a lo que pues yo lo estoy leyendo en las noticias y todo, pareciera que sí, China se está decantando. Y leí una nota muy interesante justamente ayer, donde decían es que China está viendo que después de Rusia siguen ellos, en cuanto a intentar frenarlos de tajo para, pues como cualquier competencia que pueda tener Estados Unidos y Occidente. Entonces, pues se me hizo muy interesante pensarlo así, que si bien China al principio o hasta ahora no se ha pronunciado tan a favor o en contra de ninguno, o de alguno mejor dicho, pareciera que ya China dice, híjole, tal vez después de Rusia, Occidente venga en contra de nosotros y estaremos solos para aquel entonces. Yo veo un poco lejano eso porque siento que China tiene tantos intereses en todo el mundo, esta hábil diplomacia de la deuda que han logrado hacer de te presto país, pongo infraestructura, pero ya esta cuestión como un poco como las casas de empeño aquí en México, ¿no? Cuando te presta tu tío, alguien así de, ya te presté dinero y me lo vas pagando, pero ya te controlo, ¿no? Entonces me parece que China tiene tantos intereses a nivel internacional que creo que no sé si Estados Unidos aviente una
conflicto abierto con China, porque no solo el tema del armamento de China y demás, sino los Muy millones de soldados codependientes. que tienen, sí, Sí, es complicado, pero ujú. hay que ver China. China creo que ha hecho muy bien ahí. Había un artículo que hablaba de la acrobacia china, cómo ha logrado ser esta cuestión de ni con uno ni con otro, como tú lo dices, sino que está ahí leyendo sus cartas y me parece que China, mientras el resto del mundo está peleando, él va con su proyecto de nación muy claro. Oye, también como para no dejar pasar el tema, porque hablábamos pues de este sentido, ¿no? De pertenencia de Putin. Y me parece que algo como para comprender esto, porque digo, cuando yo lo leí al principio, sí me hizo mucho clic varias de las cosas que estaba viendo en aquel entonces, hace un año, cuando empezó la invasión. Porque bueno, hay que saber que Vladimir Putin nació en una región de Rusia que se llamaba Leningrado, en la Unión Soviética, que la actual San Petersburgo. Entonces, yo cuando leí este tema dije, híjole, es que también, además, como dices, con formación de espionaje y militar rusa, un militar ruso a carta cabal, alguien que con mucho sentido de pertenencia, viendo cómo Gorbachev firma el declive de la Unión Soviética, pues si queremos algo inevitable, pero al final de cuentas, tal vez Vladimir Putin desde afuera, y lo ha dicho, o sea, fue un error que Gorbachev haya dejado escapar a las antiguas ex repúblicas soviéticas, que ahorita desde Estonia hasta Rumania, todos ya dentro del bloque de la OTAN, pues solamente queda Bielorrusia y Ucrania, y bueno, Georgia más por acá, pero digamos que Ucrania y Bielorrusia son los únicos países que no están adheridos al bloque de la OTAN, de esas ex repúblicas que veíamos también en clase con la exposición de tu colega sobre este cinturón de seguridad. Entonces, a mí sí me parece que esta juventud un tanto desordenada de Vladimir Putin, veía que creció con su tía abuela, o sea, era como una persona con problemas en su contexto familiar, muy apegado al ejército, muy apegado a la KGB. Ve además cómo su agencia desaparece con la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, a mí sí me parece que mucho de lo que estamos viendo en estos momentos es en gran medida pues ese querer revivir aquello que dejó de existir en los noventas. Yo creo que le habla tanto a la juventud, me parece que es una juventud exactamente, ¿no? Que a lo mejor no vivió, estoy pensando en gente que nació en el 2000, 2001, 2002, que a lo mejor no tiene este recuerdo de la grandeza, de grandeza de la Unión Soviética o de todo este legado del siglo XX y demás de lo soviético y el decir, bueno, esto es Rusia y así es nuestro legado, ¿no? Pero también le está hablando a la gente que sí vivió esta cuestión, ¿no? Esta gente a lo mejor ya de 70, 80 años que sí vivió lo ruso y que lo soviético, perdón, y esta construcción de una identidad que siempre esta propaganda maniquea, ¿no? Que esta cuestión es Occidente de Estados Unidos, nos quieren atacar, entonces mejor atacamos primero. Eh, esta cuestión de conceptos que vuelven, ¿no? La doctrina de la contención, regresamos a todos esos momentos de tensión política, social, económica incluso, ¿no? Entonces me parece que creo que ambas partes no van a ceder ni un momento, ¿no? Ni Ucrania va a decir, ok, ya, el territorio se va, eh, dejamos las armas, ni Rusia va a decir, ok, ya. Entonces me parece que efectivamente el maestro César hablaba de 2 años más de guerra, ¿no? Entonces me parece que si bien no podemos especificar cuánto va a durar esto, yo creo que sigue un rato más. Y me El parece que los Pentágono dijo liderazgos, que entre 1 y 2 décadas, que era un conflicto que se preveía para 1 o 2 décadas. Eso fue lo que al principio, bueno, no al principio, lo que a finales del año pasado, John Kirby, el portavoz de seguridad, dijo que el Pentágono prevía pues que la ayuda de Estados Unidos no se iba a acabar pues ahorita, o sea que era
un conflicto que se iba a alargar durante décadas y que Estados Unidos de alguna forma debía de prever si iba a tener la capacidad militar y económica para sostener esa ayuda, que no es tanta, si se compara con Vietnam, con Corea del Sur, no es tanta la ayuda como quiera que se le está dando a Estados Unidos a Ucrania, y ahí ese podría ser uno de los indicios que nos diría que, bueno, pues tal vez sí Estados Unidos no está tan fuerte como lo estaba cuando se dieron aquellos conflictos, el de las dos Coreas y el de Vietnam. Claro, y me parece que ahí también los liderazgos que había también tiene mucho que ver, ¿no? El republicano siempre le apuesta más a la guerra, simplemente las de Irak y demás, pero bueno, hablando de temporalidad, Putin decía que en 3 días iba a terminar esta guerra, ya van un año,